Bueno, Diana, lo primero que quería saber es qué contenidos se dictan cuando se dicta una capacitación de Ley Micaela. La ley Micaela está pensada fundamentalmente para violencia de género, porque recordemos que el origen de esa ley fue una mala atención judicial en relación con un femicidio, el de Micaela García. Ujú. Entonces, lo que se pensó es, todavía no hay herramientas, no solamente en la justicia, sino en la administración pública en general, no hay herramientas suficientes para tomar conciencia de las situaciones de riesgo y para atender con la máxima celeridad que se exige una denuncia o una situación, aunque no haya sido denunciada, de violencia de género. Pensemos que cuando hablamos de violencia de género, no hablamos solamente de algo interpersonal, hablamos de las situaciones de fragilidad Ujú. estructural en la que muchas personas están por su relación de género dentro de la sociedad, el hecho de que en general las mujeres están subordinadas a los varones, las personas trans subordinadas a las personas cis, las personas homosexuales subordinadas a las heterosexuales. Es decir, hay estructuras que normalizan y hacen más sencilla la vida de ciertas personas y les establecen barreras específicas vinculadas con el género y la orientación sexual a otras personas. Entonces, tenemos que juzgar dentro de esa estructura cuando las personas están en situaciones de vulnerabilidad, de fragilidad en relación con la violencia. Y cuando explicamos por qué ocurre la violencia, tenemos que tomar en cuenta estas condiciones estructurales. Esto es lo que en general todavía cuesta que ocurra, y por lo tanto el modo en que sobre todo el derecho penal procede es aislando una circunstancia, considerándola de forma individual con los sujetos que están involucrados en esa situación, y todo el aspecto de los sujetos que están involucrados y sus historias, otros datos que podrían explicar esas situaciones de violencia no están tomados en cuenta porque se han considerado tradicionalmente, sobre todo por las posiciones más garantistas, como algo estigmatizante, porque la justicia penal suele tener una preferibilidad por la persecución de ciertos sujetos. Entonces, en defensa de que los sujetos no sean estigmatizados, se omiten determinado tipo de datos. Pero esto va en contra de pensar de una manera más sustancial y más estructural la violencia contra las mujeres. Entonces, los contenidos, yendo específicamente a tu pregunta, los contenidos dentro de la capacitación suelen ser contenidos que tienen que ver con explicitar toda la normativa que protege a las personas en situaciones de violencia, explicar las relaciones desiguales de género y explicar las formas de violencia sistemáticas que están en la ley de violencia contra las mujeres, de violencia de género, la Convención de Belém do Pará, que es una convención específica, es decir, hay aspectos legales, constitucionales y convencionales que protegerían a las mujeres, pero que implican obligaciones por parte del Estado, del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, y afortunadamente se ha entendido que toda la sociedad tiene que tener esa capacitación. Es una capacitación de contenidos, suele resultar insuficiente, y hay cambios que son culturales y de actitudes, que son cambios a más largo plazo, que no están contenidos en un curso, deberían trabajarse de otra manera en todas las instancias de capacitación, no solamente en la ley Micaela, y además tienen cada vez más expresiones explícitas de retroceso en la conciencia de esos derechos. Es decir, hay un hostigamiento hacia las mujeres, hacia los migrantes, hacia las personas con identidades sexuales diversas. Hay discursos, se van expresando de manera más impune ciertos discursos hostiles que muestran que políticamente estamos en riesgo también de retroceder en estos derechos. Sin embargo, no, en la justicia actualmente no hay una tendencia a privilegiar a la mujer, digo, en caso de las denuncias contra la integridad sexual. Generalmente, bueno, por ejemplo, acá en Rafaela se abusa de la prisión preventiva. Hay muchos hombres que con solo el relato de la mujer están hace más de incluso 2 años. ¿Es la misma justicia que estamos hablando? Digo, ¿no? Porque a mi entender me parece que se está privilegiando a la mujer, por ejemplo. ¿Usted no lo ve así? Bueno, hay un aspecto que también figura en nuestra Constitución, que es
lo que se conoce como acciones afirmativas, es decir, a un grupo que está vulnerabilizado, darle una situación de mayor privilegio para ponerlo en igualdad de condiciones. ¿Qué ocurría con las denuncias de violencia sexual? Ocurría que quien era investigada era la víctima, a la que se le revisaban las redes sociales, a la que le preguntaban cómo iba vestida, a qué hora era, si conocía al violador, si había tomado una copa con él, si había entrado a la casa de él, como si cualquiera de estas cosas implicara, levantó las barreras del recato personal y le dio una señal al varón de que puede proceder sobre el cuerpo de esa mujer. O sea, ella fue la que provocó, por decirlo de una manera sintética. Esta era la actitud habitual dentro de la justicia. Era la actitud habitual considerar que las mujeres mienten para su propio beneficio. Todavía ocurre. Una mujer que denuncia violencia se va a sospechar si denunció violencia porque se quiere divorciar y quiere tener una ventaja en la división de bienes. Una mujer que denuncia abuso sexual sobre sus hijos se va a sospechar que quiere usar a los hijos de recurso para presionar a su expareja. Es decir, que siempre hay determinado, en los fallos judiciales se ve, hay una publicación muy buena en la Defensoría General de la Nación, que han analizado fallos judiciales y estereotipos sobre las mujeres. Siempre digamos, el presupuesto era las mujeres mienten. Este presupuesto de que las mujeres mienten es tan fuerte y tiene en parte base religiosa acerca de que las mujeres son el lugar del pecado, de la tentación, etc. Aunque parezca que tiene milenios esto, es algo que sigue vigente. Las mujeres no podíamos ser testigos en un juicio hasta prácticamente los años 60. Es decir, que el propio Código Civil no le daba a las mujeres no solo la capacidad de patria potestad sobre sus hijos. En las decisiones sobre los hijos, los varones tenían patria potestad y las mujeres lo logramos cuando retornó la democracia con mucho esfuerzo en 1986. Es decir, tuvimos que remar muy fuerte para que se considerara que podíamos tomar igual que los varones decisiones sobre nuestros hijos e hijas. A pesar de tener toda la carga de cuidado, las decisiones las tenía que tomar el varón. Y si te divorciabas, él tenía que autorizar cada paso que dabas, dónde inscribías en el colegio, si te ibas de vacaciones, todos los pasos autorizados por alguien que ya no estaba ejerciendo el rol de cabeza de familia dentro de la pareja. Como no había ley de divorcio, cosa que también se consiguió en ese momento, la situación era de absoluta dependencia. Y las mujeres que tardamos en poder estudiar, tardamos en poder ser profesionales, podíamos ser abogadas, pero no podíamos ser testigos en un juicio, porque nuestra palabra estaba considerada una palabra que no transmitía verdad. Hay fundamentos filosóficos, teológicos. Lo cierto es que en los años 60 había hippies y se quemaban corpiños, pero en un juicio no podía ser testigo. Entonces esta falta de valor de la palabra, ¿cómo la contrarrestás? ¿Cómo en un delito que transcurre en condiciones de privacidad, como es el acoso sexual, como es la violencia sexual, como es el abuso, transcurre sin testigos? Que a vos te digan, tenés que probarlo, que era lo que se le decía a las mujeres, bueno, tiene que traer testigos, tiene que traer pruebas. Bueno, la lucha fue, el propio testimonio es prueba. Ahora, el propio testimonio es prueba, cuenta para nosotras con lo difícil que es dar ese testimonio. Dar un testimonio de una violación cuando probablemente todavía en la conmoción de haber sufrido esa agresión muchas veces se pregunta por qué no denunció de inmediato. A lo mejor pasaron meses porque la situación de estrés postraumático, la situación de poder equilibrar esa percepción, ir contra esa cultura dominante que dice vos tenés la culpa porque estabas vestida de ese modo, porque estabas en un boliche sola con tus amigas, bueno, no tenías la custodia de un varón. La percepción no es culpabilizar a los varones, sino responsabilizar a las mujeres. Porque hay una concepción que creo que a muchos varones tampoco les va a resultar cómoda, que es la concepción de que un varón tiene una sexualidad irrefrenable. La frenás con un mensaje muy claro de que ahí tiene que parar. Y si no está ese mensaje claro, bueno, él avanza. Y no lo vas a responsabilizar por eso, porque el juez también es un varón y participa de esa consideración acerca de que la sexualidad está a disposición de los varones
la prostitución es una condición de igualdad si los varones pagan. Ese es otro problema, pero ¿por qué no se ha logrado avanzar en las situaciones de las personas en prostitución? Porque es un privilegio de los varones y se ha considerado que hay una doble moral y que eso, incluso a veces te dan ese argumento. En sociedades muy protegidas, perdón, en sociedades muy masculinizadas, como puede ser sociedades militares o donde hay pozos petroleros o donde hay fundamentalmente varones, militarizadas, en ese tipo de sociedades hay que poner prostíbulos para proteger a las mujeres decentes. Y hay muchas mujeres que aceptan esta visión patriarcal acerca de mujeres decentes y mujeres que pueden ser consumidas a cambio de dinero por los varones como parte de su privilegio. Toda esta cuestión que tiene que ver con relaciones de género, que las mujeres que somos las parejas tenemos que legitimar los hijos de ese varón y que fuera de eso la sexualidad puede ser la sexualidad que el varón quiera, se refleja, por ejemplo, en la condición en las condiciones para el divorcio. Cuando el divorcio era por infidelidad, el concepto de infidelidad era distinto para varones y para mujeres. A la mujer se la consideraba infiel si se le podía probar al menos una relación fuera del matrimonio. Al varón se lo consideraba infiel si mantenía mancebas, es decir, si sostenía económicamente a otra mujer. ¿Por qué los criterios eran diferentes? ¿A qué era la fidelidad? ¿Era uno al otro? Si era uno al otro, cualquiera de los dos que tuviera relaciones sexuales fuera del matrimonio tendría que poder ser considerado infiel. Eran infieles al rol que cada uno tenía que cumplir dentro del matrimonio. La mujer tenía que tener los hijos legítimos para la herencia. ¿Cómo se ponía en riesgo esa legitimidad si se le probaba una relación sexual fuera del matrimonio? Los varones tenían que mantener económicamente el hogar. ¿Cómo se ponía en riesgo ese rol si ese dinero, en lugar de usarlo para mantener su hogar, lo usaba para mantener otra mujer? En esa desigualdad y en esos roles vemos que lo que se espera de un varón y una mujer es completamente diferente. Todavía ahora, aunque la ley cambió, todavía ahora pesan esos roles, pesan esos estereotipos y pesa ese prejuicio con respecto a que la palabra de la mujer no vale. Entonces, lograr que el testimonio de la mujer se aprueba fue un avance enorme. No tiene que estar buscando a alguien que haya observado esa violación, porque eso es muy improbable. Entonces, me parece que puede haber casos injustos, puede haber denuncias falsas, por supuesto, puede haber casos injustos y puede haber denuncias falsas. Eso se probará en la justicia. ¿Cuántas denuncias falsas hay? Es algo que en la contabilidad tenemos que verlo en los datos, no en el prejuicio. Por ejemplo, se habla mucho de falsas denuncias acerca del abuso sexual infantil porque las mujeres quieren vengarse del varón que se divorció o que tiene otra pareja, o quieren discutir la tenencia, o quieren discutir el pago de alimentos o la división de bienes, y que entonces acusarlos de abuso es una manera de presionarlos. ¿Cuántas denuncias falsas por abuso hay? Hay que ver en la medicina forense y hay que ver qué es lo que se dice, y son el 0,2%. Las denuncias falsas probadas por la justicia. Entonces, cuando decimos el riesgo de denuncias falsas, a lo mejor lo que estamos diciendo es la percepción que tienen los varones de cuándo es lícito y cuándo no abordar sexualmente a las mujeres, es posible que sea diferente y que estemos revisando esos códigos, que muchas veces lo que hay es un acercamiento torpe y no una vocación de abuso. Que muchas veces las mujeres van a tener más afirmación, porque se la estamos dando desde el feminismo, más afirmación en decir, este es un contacto indeseado, y los varones todavía no tienen códigos como para hacer ese abordaje de una manera que no sea torpe y ofensiva hacia las mujeres. Hay que trabajar las masculinidades. Diana, pero digamos, ¿la mujer tiene capacidad de mentir entonces o no miente? Digamos, la mujer no miente. Por supuesto que como todas las personas tiene capacidad de mentir, también tiene la capacidad de relatar las cosas como le parece de acuerdo con su sistema de creencias, cosas que los varones también. Cuando un varón dice, no hice nada que ella no quería, había un acuerdo sobre tener relaciones sexuales, parece abusivo pensar que una mujer en el medio de las relaciones sexuales puede decir no quiero nada más.
y si vos me forzás a seguir esta relación sexual o a prácticas que no quiero llevar adelante, esto es abuso o es violación, incluso dentro del matrimonio. Esto puede parecer inaceptable para los varones porque no están en su sistema de creencias, no están acomodados a pensar, si no es bajo un sistema de una negación muy explícita, y aún en la negación muy explícita, ¿qué te dicen muchas veces los varones? Bueno, dijo que no, pero era más parte de un juego de seducción, decía no, pero me lo decía de una manera en que sugería que yo siguiera insistiendo. La idea de no es no es una idea que arruina un momento de seducción, es una idea de explicitación que parece inaceptable. Y muchas veces te dicen, bueno, entonces tengo que poner un escribano, tenemos que ser 3 en la cama, un escribano que diga, Claro. vaya tildando qué cosas se pueden hacer. Entonces, mi pregunta es, ¿la única manera que se te ocurre para tener una relación consentida es poner un escribano que es de un listado de prácticas sexuales? ¿No podés pensar en una mayor sensibilidad, apertura hacia tu pareja, ser perceptivo en relación con las reacciones que va teniendo? Lo mismo la mujer hacia el varón, ser mutuamente perceptivos. A las mujeres nos entrenan para ser perceptivas. La empatía no es solamente una virtud natural, nos entrenan para ser perceptivas con las necesidades y con las emociones del otro. A los varones no los entrenan para eso. Perdón, Los entrenan para ser ¿quién los entrena? Las entrena a las la mujeres. cultura, los padres, la educación formal. ¿Cómo se entrena un varón? Para ser individualista, competitivo, fuerte, porque se espera de él un rol que es el rol del trabajo en la vida pública o de la competencia en la vida pública. A las mujeres no se nos entrena con los juguetes, con los cuentos, con la familia, con los personajes de las películas, toda la cultura que te instruye sobre los roles de género, para ser cuidadoras, para ser empáticas, para ser perceptivas, para ser sensibles, cooperativas, porque se esperan otros roles de nosotras. Entonces, en ese encuentro entre un varón y una mujer, suponiendo que sea una pareja heterosexual, pero pasaría lo mismo en cualquier pareja, personas que han sido entrenadas en una capacidad de empatía, expresión de emociones y percepción de emociones, y personas que no han sido entrenadas en esto. Yo insisto mucho en que a los niños, a las niñas, a las niñas, a todo el mundo, se los entrene en emocionalidad, en ponerle palabras a la emocionalidad, en poder expresarla de distintas maneras y poder comprenderla en las otras personas. No se nos educa en la emocionalidad porque estamos en una sociedad que considera como éxito, como triunfo, algo que requiere otro tipo de cualidades. Si vos sos sensible y perceptivo, probablemente no puedas avanzar tan impunemente sobre la cabeza de los demás para tener éxito, que es lo que se alienta en un tipo de sociedad capitalista, individualista, etcétera, ¿no? Bien, Diana, yo le quería llevar ahora un tuit que usted publicó hace poco, el Día del Trabajador, tomando una imagen del 2019, donde hay un hombre con un maletín, una mujer con, creo que es un escobillón, una escoba, y usted lo marcó como un error esto. ¿Por qué marcó como un error que una mujer trabaje, por ejemplo, de limpieza, por lo que intuimos de la imagen? No es un error y lo hacemos muchas mujeres y lo hacen también muchos varones. El error es considerar que vas a felicitar como trabajadores en la justicia, porque ese era un aviso de la fiscalía, de una fiscalía, felicitar como trabajadores en roles estereotipados, las mujeres en limpieza y el varón en un rol profesional. Eso me pareció un error, porque hay mujeres profesionales y porque, algo que quizás se sabe menos, la parte de infraestructura de limpieza en general la hacen varones en estos contratos corporativos, digamos. Hay muchos varones trabajando en esas áreas. Entonces, la idea de que las mujeres limpian y el varón sale con el maletín era el libro de lectura UPA en los años 50. El varón se iba con su maletín a trabajar y la mujer se quedaba limpiando la casa. Bueno, que una fiscalía que entre otras cosas tiene que bregar por la igualdad, que tiene que estar atenta a si hay estereotipos, si hay algún tipo de discriminación laboral, etcétera. De hecho, la bajaron inmediatamente. A los pocos minutos la bajaron, o sea, advirtieron que no era quizás la mejor imagen para el tipo de mensaje que querían dar. El mensaje que querían dar es: saludamos a trabajadores y trabajadoras en su día.
Ahora, pensar que las trabajadoras barren y los trabajadores hacen trabajo profesional, quizás no era el mejor mensaje, y así lo entendieron ellos también. Yo creo que fue una comunicación equivocada. Se corrigen esas cosas, no hay por qué sancionarlas, simplemente hay que prestarle atención y corregirlo. Quien haya tenido a su cargo la comunicación utilizó un estereotipo, no debemos usar estereotipos. Bien, y por último, Diana, ¿usted está de acuerdo con la igualdad ante la ley o que la ley tenga privilegios para ciertos grupos? La igualdad es algo que se construye, porque como está pensado originalmente, la ley es igual formalmente, pero para que sea igual sustancialmente, entonces tenemos que construir accesibilidad diferenciada para distintos grupos humanos. Por ejemplo, vos podés tener igualdad ante la ley para la que hay que concurrir a un tribunal, pero si ese tribunal está concentrado en un área urbana, las áreas rurales o áreas que están aisladas durante cierto tiempo por condiciones climáticas como nieve o como crecida de los ríos, no van a tener el mismo acceso. Y es un problema, una barrera geográfica. Estoy hablando de algo material. Hay una barrera geográfica por la cual la igualdad en el acceso a la justicia, meramente llegar al tribunal, ya no es igual. Hay, por supuesto, barreras económicas, porque litigar en un tribunal suele ser costoso, y aunque haya patrocinios jurídicos gratuitos, eso lo vi muy claramente en el 2001, yo era defensora del pueblo en ese momento, y el patrocinio jurídico gratuito requería no tener bienes a su nombre. Ahora, había gente que había perdido el trabajo, que solo tenía su casa, o tenía su auto para trabajar, pero que no tenía dinero porque la crisis económica había acabado con su trabajo y no podían litigar sin costas porque eso era para personas que no tenían bienes a su nombre. Entonces, muchas veces el patrocinio gratuito no tiene la amplitud o la flexibilidad para distintos momentos del país. Hay una barrera económica, entonces, una barrera geográfica, hay una barrera de tipo epistémico, conocer los derechos, saber, porque el acceso a la justicia implica que alguien comprende que algo que le está ocurriendo es una vulneración de derechos. Empezamos esta conversación hablando de la violencia. Las mujeres estamos tan habituadas a la violencia, la hemos vivido en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, está tan normalizado, está dentro de las expectativas que en ciertas circunstancias haya violencia laboral, interpersonal, etcétera, que percibimos que hay una situación que sobresale cuando hay una situación de violencia inesperada, no cuando está dentro del promedio de lo que sabemos que nos pasa a las mujeres. Entonces, percibir que una situación es violatoria de los derechos implica conocer esos derechos. Pero todavía percibir que es violatoria de los derechos no implica poder transformarla en una denuncia judicial, porque vos, por ejemplo, te pueden atender mal en un hospital, y vos decís, ¿a quién denuncio? ¿Denuncio a la médica, a la enfermera, o al médico? ¿Denuncio al director del hospital? ¿Denuncio al Ministerio de Salud? ¿A quién denuncio? ¿Quién es quien está vulnerando mi derecho? Aun cuando perciba que tengo un derecho vulnerado, reconocer cuál es el sujeto al cual debería denunciar. Y en todo caso, conocer de qué manera se tendría que hacer esa denuncia. Bueno, este conocimiento no es un conocimiento que esté distribuido. Se supone, hay un presupuesto muy interesante en la justicia, es que nadie puede alegar desconocimiento de la ley. Sin embargo, esto es una ficción, primero porque las leyes cambian, y luego porque no hay una pedagogía en derechos como parte de la educación general, como para decir que las personas conocen sus derechos. La mayoría de las personas no conocen ni sus derechos ni sus obligaciones. Y, por supuesto, el Estado es más explícito con las obligaciones y menos con los derechos. Pero de todas maneras hay muchas personas que lo ignoran, que violan la ley ignorando que han violado la ley, o que no reclaman la vulneración de un derecho porque ignoran que pueden hacerlo. Entonces, conocer los procedimientos es otra barrera frente al acceso a la justicia. Y esas barreras que estoy mencionando, geográfica, económica, de epistémica, del conocimiento de la ley, de los procedimientos con respecto a cómo se hacen las denuncias, no están bien distribuidas en la sociedad. Las mujeres somos menos hábiles, por estar la mayoría de nosotras encerradas en un ámbito doméstico, menos hábiles para disponer este tipo de recursos que supuestamente son igualitariamente distribuidos. Una persona migrante, una persona discapacitada, una persona indocumentada,
una persona en prostitución, una persona con su salud mental afectada, una persona adicta a las drogas. Son todas personas que van a tener barreras extras en relación con cómo ejercer los derechos, cómo defenderlos y cómo acceder a la justicia. ¿La justicia es igual? Sí, es igual cuando se aplica, pero para acceder a la justicia tenemos montones de barreras diversas y hay que trabajar activamente, no pasivamente, en el acceso a la justicia. Una de estas maneras de trabajar activamente es trabajar con las mujeres que cubren todas estas diversidades, porque cuando trabajas con los varones, trabajas con todas las diversidades y cuando trabajas con las mujeres también. Pero hay determinado tipo de varones que no son afrodescendientes, no son indígenas, por lo tanto son blancos, aunque no se enuncia la blancura como un privilegio, sí se enuncia que si sos afrodescendiente o indígena podés tener dificultades específicas. Que son adultos, no se dice que la vejez o la niñez te impidan acceder a la justicia, no se dice que ser joven o adulto sea un privilegio, pero de hecho actúa como un privilegio. Una persona joven o adulta tiene un privilegio en relación al acceso a sus recursos con respecto a la infancia o con respecto a la vejez. Esa persona no tiene una discapacidad, no se dice tenés que ser capaz para poder ejercer tus derechos, pero si tenés una discapacidad, es muy improbable que puedas acceder a hacer la denuncia, a tener una comprensión de qué es lo que está ocurriendo en una audiencia, porque tendrías que tener montones de recursos como traducción de señas, acceso incluso físico para una discapacidad a los lugares donde tengas que concurrir. Entonces, las barreras, tengo un trabajo sobre eso, no quiero explicitarlo demasiado, pero distingo muchas barreras en el acceso a la justicia. Cada barrera tiene que ser identificada y tiene que verse quiénes son los sujetos que pueden intervenir para remover esa barrera, que no siempre es la propia justicia. A veces es el Ejecutivo, a veces es el Legislativo, a veces son organizaciones sociales. Entonces tenemos que trabajar para remover esas barreras, porque la justicia es igual de manera abstracta, pero de manera material no es igual. La igualdad se construye removiendo todas estas barreras. ¿Sería como una igualdad mediante la ley? Ojalá fuera una igualdad mediante la ley, porque eso implicaría que la ley misma es un instrumento de igualdad. Idealmente lo es. El tribunal, el derecho, es uno de los recursos de exigibilidad. O sea, voy a un tribunal a exigir que mi derecho se cumple y entonces construyo igualdad a través de la intervención de la justicia. Pero no siempre es así, porque no siempre los fallos de la justicia son fallos que estén abstraídos de determinados poderes, determinadas influencias, y claramente si un sujeto tiene un defensor público y el otro sujeto tiene alguien que pertenece a un gran estudio con muchísimos vínculos en tribunales y muchísima experiencia, y probablemente por más onda que le ponga el defensor público, es muy probable que no fallen a favor de la denuncia que se está haciendo. Y esto le suele pasar a las mujeres, porque las mujeres suelen dedicarse a la tarea de su casa, cuando se divorcian no tienen un trabajo y un ingreso propio, tienen que recurrir entonces al patrocinio gratuito, mientras que los varones suelen tener su trabajo y por lo tanto pueden financiarse un abogado privado. Entonces, la cuestión de género también allí es diversa. Por supuesto no es general. Yo soy una mujer profesional, tengo vínculos y tengo un ingreso mensual. No me pienso divorciar por el momento. Van 42 años y vamos zafando, ¿no? De la convivencia. Pero supongamos que tuviera que hacer un tipo de litigio. Bueno, yo estaría en igualdad de condiciones. La mayoría de las mujeres no lo está. La enorme mayoría, por conocimiento, por recursos económicos, por vínculos profesionales. Entonces, la igualdad, insisto en esto, la igualdad se construye políticamente, judicialmente, socialmente, se construye. ¿Hay una vocación de construcción de igualdad en la justicia? Yo creo que idealmente sí, pero en la práctica muchas veces no vemos esa construcción de igualdad. Incluso por pereza, no solamente porque tenga que conspirar en contra de los débiles, sino por siempre se hizo así. El principio de que siempre se hizo así perjudica cambios que deberían beneficiar a las personas que están peor. Muchas gracias, Diana, muy amable por el tiempo y bueno, seguiremos este tema de cerca. Gracias, Martín. Gracias, hasta luego.